Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, te rogamos ahora que vamos a exponernos a tu palabra. Tú en tu misericordia y tu gracia nos des atención. Guárdanos de distraernos. Ayúdanos a estar atentos, con un corazón dispuesto para recibir tu palabra, para obedecerla, aplicarla. Oh Señor, habla a nuestras conciencias y obra los cambios necesarios en nuestras vidas, para que tú seas exaltado y glorificado. Señor, ayuda a quien ha de predicar en su debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Dentro de la serie que estamos considerando sobre las 5 solas de la Reforma Protestante, hemos visto hasta aquí sola Escritura, sola gracia, sola fe y solo Cristo. Hoy vamos a ver la última de ellas, solo a Dios la gloria. Pero antes, repito lo que ya he dicho en otras ocasiones, no he puesto este orden porque unas solas sean más importantes que otras. Las 5 son importantes. Simplemente pues que hay que traerla una a una. No podemos traerla en paralelo. Todas son importantes. Es muy significativo que este fundamento, solo a Dios la gloria, fue el propósito por el que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, se humilló a sí mismo, tomó forma humana y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, el Señor Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, pero principal y básicamente vino para hacer la voluntad del Padre, para glorificarle a Él. Esto es lo que muchos hoy en día han perdido de vista. El principal propósito por el que Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, vino a este mundo, tomó forma humana, no es para salvar a su pueblo. Ese fue el propósito, un propósito. Él vino para salvar a su pueblo. Pero el principal, más importante propósito, objetivo del Señor Jesucristo al venir aquí es hacer la voluntad de Dios, glorificar a Dios. Y esto, pues, por supuesto, lo iba a hacer, entre otras cosas, siendo obediente a la ley de Dios, cumpliendo la ley de Dios a la perfección, muriendo en la cruz por su pueblo, por los pecados de su pueblo. Este fue el cántico de los ángeles la noche que el Señor Jesucristo nació en Belén. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, pero primero y ante todo gloria a Dios en las alturas. En la predicación de esta mañana, en primer lugar, vamos a ver que la preocupación por la verdad doctrinal, entramos ya de lleno en el tema, la preocupación por la verdad doctrinal se desprende de nuestra preocupación por la gloria de Dios. Repito, la preocupación por la verdad doctrinal se desprende de nuestra preocupación por la gloria de Dios. Cuanto mayor es nuestra preocupación y anhelo por la gloria de Dios, el avance de su reino y la edificación de su iglesia, mayor será nuestra preocupación por la verdad de las Santas Escrituras. En relación con este tema que estamos considerando, la Santa Biblia nos enseña en primer lugar
que la gloria de Dios le pertenece solo a Él y ha sido revelada en Jesucristo para su propia gloria. En la epístola del apóstol de Judas, capítulo 1, solo tiene un capítulo, el versículo 25, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Dios le pertenece la gloria perpetua, ya que ésta es parte esencial de su ser. La gloria es parte esencial del ser de Dios. Dios es glorioso. Pero atribuirle la gloria a Dios no es otra cosa que reconocer un aspecto esencial de su ser, en su esencia, en su ser, en su esencia. Dios mismo es glorioso. No es algo que se le añade, no es algo externo. Él es glorioso. Solo podemos atribuir gloria, majestad, poder y autoridad a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hemos leído al principio, Efesios capítulo 3, versículo 1, es lo que nos enseña la Escritura. A Él, a Dios, sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es la fuente de nuestra salvación, es por medio de su gracia y poder que la salvación se hace realidad en nuestras vidas, y por tanto es para Él toda la gloria, no para el hombre. No hay ningún mérito en nosotros no cooperamos con la salvación, No hay nada que se nos pueda decir: oye, tú tuviste algún mérito, alguna participación, algo que tú te ganaste para la salvación. No. La salvación es del Señor de principio a fin. Por tanto, la gloria debe ser solo para Él. Él es la fuente, el realizador y la meta de nuestra salvación. Él es el principio, el medio y el fin de la obra de la salvación en el hombre y en general de toda clase de bien. Por eso solo a Él debe ser la gloria. Apocalipsis capítulo 7, versículo 12 dice: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, así sea. En consecuencia, en segundo lugar, vamos a ver que es evidente que nuestra preocupación por la verdad es también nuestra preocupación por la gloria de Dios. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que amar la verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si nos preocupamos por esto, si procuramos amar, predicar, proclamar y vivir toda la verdad, es equivalente a decir que procuramos la gloria de Dios. ¿Tú quieres glorificar al Señor? Tienes que preocuparte por la verdad de la palabra de Dios. Tienes que procurar amarla, proclamarla, vivir conforme a ella. De modo que todo aquello que no sea conforme a la verdad no es de Dios y no da gloria a Dios. Puede parecer inocente, puede parecer, bueno, no está tan mal, según el mundo, según otras personas, pero si es contrario a la Escritura, no glorifica a Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice: el que es la gloria de Israel no mentirá. Y si alguien piensa que está haciendo un bien a través de una mentira, lo piensa él, pero no está glorificando a Dios. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La contemplación de la gloria de Jesucristo significa que sus verdaderos discípulos
vieron el esplendor de su gracia y la majestad de su verdad manifestado en todas sus palabras y sus obras, esto es, los atributos de la divinidad brillando a través de la plenitud de su naturaleza humana perfecta. El Señor Jesucristo es glorioso porque Él es el autor de la verdad, Él procura la verdad y por supuesto vive conforme a la verdad. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, cumplió la ley a la perfección. Así el Señor Jesús es que glorificó al Padre, dio gloria al Padre, haciendo la voluntad del Padre, amando la verdad, viviendo conforme a la verdad. Así que quien no está preocupado por la verdad, tampoco lo está por la gloria de Dios. Solo aquellos que están ocupados en creer y vivir de acuerdo a la verdad son los que están preocupados por la gloria de Dios. Solo aquellos que están preocupados por la verdad son los que realmente quieren y buscan la gloria de Dios. Los que están ocupados y preocupados en seguir las modas, las corrientes del mundo o las modas, las corrientes que vienen a la iglesia, esos no están preocupados por la gloria de Dios, aunque lo digan con sus labios. Hermanos, se puede tener mucho celo de Dios. Y hay muchas personas a lo largo de la historia que han querido hacer cosas con muy buenas intenciones. Incluso dicen, para Dios. Pero muchos no han tenido ese celo conforme a ciencia, como dice el apóstol. Por tanto, con todas sus buenas intenciones, no han glorificado a Dios. ¿Por qué? Porque no se han conducido conforme a la verdad. Han seguido mandamientos de hombres, han seguido sus propias ideas, han seguido lo que a ellos les parece que es, pero no la palabra. Bueno, esto nos lleva en segundo lugar a considerar, segundo punto de nuestro sermón, la gloria de Dios. La gloria de Dios está siendo eclipsada tristemente por el evangelicalismo de nuestros días. Es importante que veamos esto, hermanos, para que no estemos autoengañados, para que no nos dejemos engañar y para que podamos hacer bien a otros hermanos nuestros, que son hermanos, y están en otras iglesias. Pero qué bien le vamos a hacer si le aplaudimos lo que ellos hacen, que no es bíblico. No. Tenemos que estar firmes en estas verdades. En muchas iglesias hoy en día la centralidad no es la gloria de Dios, es el hombre, son los sentimientos, las emociones y las personas. Esto es lo que les importa principalmente. La verdad de Dios y por tanto su gloria queda en un segundo plano. Esta es la triste realidad, aunque muchas de esas iglesias no lo quieran reconocer. Hermanos, yo he llegado a escuchar de un pastor de nuestros días, un pastor que incluso se ha movido dentro de círculos reformados. Yo no sé si él será reformado o no. Yo he llegado a escuchar de un pastor: el objetivo último de la vida cristiana no es glorificar a Dios. El objetivo último de la vida cristiana es que yo disfrute y perciba la bondad de Dios. Bueno, esto es muy triste. Y suena bien, pero no es conforme a las Escrituras. Solo a Dios la gloria.
Hemos sido creados para la gloria de Dios. Disfrutar de Él, claro que sí, porque Dios es bueno, nuestro Dios. Pero eso es lo segundo. Primero, para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para vivir conforme a su verdad, para obedecerle a Él, para servirle a Él. Sí, ese es el objetivo último de nuestra vida cristiana. No pocas iglesias evangélicas y algunas que se hacen llamar reformadas, queriendo o sin querer, están en oposición a lo que la Biblia nos enseña de forma clara y precisa. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 104, versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Hermanos, en nuestros días, en muchos lugares, la predicación no está centrada en Dios, sino en el hombre. Esta clase de predicación es antropocéntrica. Antropos, hombre, céntrica, pues de centro. El hombre es el centro. Y no es teocéntrica, teo de Dios. No, Dios no es el centro en esas predicaciones. Así es que el centro de la predicación de muchos no es Dios ni su gloria, sino el yo y las cosas de este mundo y cómo es que las cosas redundan para uno mismo y no para la gloria de Dios. El Catecismo de Westminster hace la siguiente pregunta y da su correspondiente respuesta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dice aquí. Y esto es bíblico. Nos gocemos en el Señor. Gozaos en el Señor, dice el apóstol. Claro que es bíblico. Sí que debemos gozar de Dios, deleitarnos en Él. Él es muy bueno. Pero antes de esto debemos glorificar a Dios, procurar su gloria, obedecerle en todo. Aunque en esa obediencia no nos estemos deleitando mucho. ¿Veis la prioridad? La prioridad no es nuestro gozo y deleite. No es lo primero. Es agradar a Dios, glorificar a Dios. La gloria del Señor entonces está siendo eclipsada por el evangelicalismo contemporáneo, el cual tiene un carácter egocéntrico que se manifiesta principalmente en la adoración, donde se ha desplazado el lugar central de la predicación bíblica para darle prioridad a la experiencia personal y a la presentación de imágenes, sonidos, sensaciones emocionales, mensajes que afecten solo a los sentidos y a los sentimientos, y así poder alimentar el ego, el yo, cómo yo me siento. De esta manera, la búsqueda de la santidad en el temor y la voluntad de Dios es reemplazada por la búsqueda de experiencias sensoriales o de los sentimientos que satisfacen el orgullo y el egoísmo personal del hombre. Un efectivo y extraordinario antídoto contra el egocentrismo lo tenemos en Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No amarte a ti mismo, no, es amarás a Dios, principalmente. Hermano, no se trata de cómo yo me sienta. Ah, qué bien me siento en esta iglesia. Ah, qué bien me siento. Me llena. No. Aquí no venimos para llenar a nadie. Ni para satisfacer a nadie. Ni para que la gente se sienta súper bien y emocionada. No.
Aquí principalmente venimos y estamos para glorificar a Dios. Damos la gloria al Señor. Y si nos sentimos bien y estamos contentos y gozosos, pues esto está bien. Pero primero, agradar al Señor. Y si en la predicación de la palabra, si al venir aquí a adorar al Señor, el Señor habla a nuestros corazones y nos sentimos dolidos porque el Señor nos muestra nuestro pecado, o el pastor nos está hablando directamente a nuestras conciencias y eso nos duele, me siento ahí, ha sido duro, pues gloria al Señor. Eso es bueno. Tendrás que corregir cosas en tu vida. Y eso es lo que queremos, que Dios sea glorificado. Y que haya un pueblo que sirva al Señor en santidad, no en perfección, en santidad, con integridad. Y donde hay pecado, se trate con el pecado y se confiese, y nos arrepintamos y tratemos con el pecado. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. El carácter egocéntrico que vemos en nuestros días también se manifiesta en la pérdida del día del Señor. Para muchos que profesan ser evangélicos, este día solo tiene alguna importancia, para otros no tiene ninguna importancia, y aún hay para quienes no tiene gran importancia, cero importancia. Tenemos que reconocer con tristeza y dolor que con el paso de los años, el Día del Señor ha venido a ser para muchos que dicen ser creyentes no un día santo y apartado para la adoración a Dios junto con sus hermanos, sino que es el día en el que ellos deciden lo que van a hacer, según piensan. Y el Día del Señor no está en el cuarto mandamiento, no está dentro de la ley moral de Dios. Bueno, sí, está, pero para mí no está. Pues no es así. Está. Es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y hay que guardar ese mandamiento, como los otros 9. Para quienes buscan la gloria de Dios, el día del Señor es un día santo, con todo lo que esto significa, según la enseñanza de la Escritura. Ante tal realidad, queridos hermanos, hemos de tener mucho cuidado de no rendirnos ante aquellos que tratan de eclipsar la gloria de Dios. Por eso, en tercer lugar, vamos a considerar un llamado que tenemos nosotros a promover la adoración congregacional centrada en Dios. Esta adoración solo es posible allí donde el pueblo de Dios se encuentra reunido en el nombre de Cristo. Allí el Dios vivo viene y mora entre su pueblo. Allí donde está su pueblo reunido es que Dios manifiesta de manera especial su gloria. Éxodo capítulo 40, versículos 33 y 34. Finalmente erigió el atrio y alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Se hicieron las cosas como Dios dijo, exactamente como Dios dijo. Allí estaba el pueblo congregado, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. ¿Pensáis que la gloria de Dios hubiera llenado el tabernáculo si Moisés hubiera dicho, bueno, vamos a cambiar algunas cositas? La mayoría lo vamos a hacer como Dios dice, ¿vale? Pero hay un par de cositas que yo creo que sería mejor, en vez de estas columnas así, o poner estas tablas o estas cortinas, vamos a quitar las cortinas, para que se vea. ¿Pensáis que la gloria de Dios hubiera venido sobre el tabernáculo? No. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 2 y 3. La gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego
y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En ese lugar donde los creyentes están congregados en el nombre de Cristo, ahí se ofrece una adoración ordenada según la palabra de Dios. Debe ofrecerse una adoración ordenada. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un edificio espiritual bien coordinado, ¿cómo? Conforme al fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el nombre de Cristo, haciendo las cosas como Cristo quiere que las hagamos en el contexto de la adoración congregacional. Ahí Dios manifiesta su gloria. Este es el contexto en el que hay un ministerio bíblico, en el que se predica toda la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo escribe de forma clara y precisa, diciendo en 2 a Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Así tiene que hacerse en la iglesia. Somos llamados a promover esta clase de adoración en la iglesia, este orden en la iglesia. En los tiempos que vivimos, aún dentro de las iglesias, no es fácil para los siervos de Dios que quieren ser fieles al Señor predicar toda la palabra con toda paciencia y doctrina para la sola gracia de Dios. No es fácil. Muchos no quieren escuchar esto. Muchos vienen sí, escuchan esto, pero se largan y no vuelven. Claro. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Pero si es la palabra de Dios. Hay quienes no predican toda la doctrina, ya sea por falta de convicción o por temor a los hombres. Otros se han cansado de tener paciencia después de algunos años en el ministerio y han dejado el pastorado para dedicarse a otras tareas con mejores incentivos económicos o con menos preocupaciones y problemas, o se han ido a otra iglesia para cambiar de aires. Esta es una realidad triste y dolorosa. Así ocurre que cada vez hay menos hombres dispuestos a pagar el costo de servir a Cristo en el ministerio pastoral. Servir a Cristo con fidelidad. Predicar toda la palabra con fidelidad. Es que se nos van a ir los jóvenes. Es que la gente no va a querer venir. Hermanos, pero ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para atraer gentes? Estamos aquí para glorificar a Dios. Y en ese contexto queremos que venga gente. Y queremos que haya gente. Y queremos que este local se llene. Claro que lo queremos. Y por eso hemos salido a predicar a las calles. Y por eso hemos salido a evangelizar. Y vamos a volver a hacerlo. Vamos a salir a evangelizar. Y por eso damos testimonio a otras almas. Y por eso predicamos desde aquí el Evangelio y predicamos toda la palabra de Dios para que vengan personas. Claro que queremos esto. Y muchas almas sean salvas. Y los jueves aquí en el culto de oración clamamos por esto. Que el Señor tenga misericordia de otras muchas personas aquí en Málaga. Y queremos que sean salvas. Muchas personas. Pero lo que queremos, ante todo y sobre todo,
es que Dios sea glorificado y exaltado. Hombres que prefieren participar en otros ministerios que no les suponga tanta responsabilidad, ministerios donde no tengan que lidiar con las almas de las personas. Y así vemos hoy en día un montón de ministerios, muchos ministerios. Organizaciones paraeclesiásticas, ministerios de iglesia, ministerios de esto, ministerios de aquello, ministerios de lo otro. ¿De qué iglesia depende ese ministerio? No sé, de ninguna. Tiene su director, tiene su cuerpo ejecutivo, tiene su secretario, tiene sus organizadores. Y venga, evangelizar, almas para... Buena intención. ¿Quién trata con esas almas? Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38 dice: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, hermanos, debemos clamar al Señor que envíe más obreros a la mies. Te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a ser uno de estos obreros? ¿Estarías tú dispuesto? Por otro lado, en las iglesias hay quienes no quieren la doctrina bíblica. No quieren la doctrina bíblica. No quieren que se les hable de forma directa al corazón y a la conciencia. No quieren que les pastoreen bíblicamente. Es decir, que nadie les supervise espiritualmente. No quieren que se les redarguya o convenza de sus pecados. No quieren reprensión ni exhortación. No quieren que se les incomode ni que se les comprometa a vivir piadosamente. Solo quieren que se les dé un servicio religioso. Y esto, hermanos, dificulta seria y gravemente la promoción de la gloria de Dios y el avance de su reino. Queridos hermanos, en la adoración a Dios no solo es antibíblico, sino también ilógico que la atención esté centrada en los hombres, en el baile, en las emociones o en otras cosas, pues es una adoración a Dios, no a los hombres, a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 al 14. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta adoración centrada en Dios es lo que verdaderamente glorifica al Señor. Dice en el Salmo 29, versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Así es que Dios es glorificado, en la hermosura de la santidad. ¿Por qué? Porque solo Él merece toda la gloria. En el Salmo 96, versículos 6 al 9, dice: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Otra vez. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y de los demás, y poner nuestros ojos en el Dios único y verdadero. Así estaremos dándole la gloria en medio de su iglesia. Pero hermanos, esto no es un mero acto mental. El poner los ojos en Dios significa no solo pensar en Él, alabarle a Él, sino también implica obedecerle en todo.
Yo pongo mis ojos en Dios y voy a pensar en Dios. No es solo esto. Significa obedecerle en todo. Es en la hermosura de la santidad donde Dios es glorificado. La gloria de Dios es revelada en la unión de la Iglesia con Cristo, es decir, en tanto que la Iglesia permanece unida a Cristo, es decir, andando cerca de Cristo, o sea, obedeciendo sus mandamientos. Esto es para que los niños lo entiendan, que no son meros frases teológicas, están ahí, no, tiene significado, tiene una aplicación práctica. Andando cerca de Cristo, es decir, obedeciendo sus mandamientos. En este contexto Dios es glorificado, su gloria es manifestada. Leo de nuevo en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por Cristo, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por siempre los creyentes atribuirán gloria y honor a su Hacedor y Redentor, en el contexto de la iglesia local, la cual está en comunión con Cristo y anda conforme a su palabra. Y esto nos lleva al siguiente punto. Juntamente con el llamado a promover la gloria de Dios, los creyentes también hemos recibido un llamado a promover el vivir en el temor de Dios. El vivir en el temor de Dios. Y esto es lo que glorifica al Señor. Veamos primero que la fe bíblica lleva al creyente al temor de Dios. En el contexto en el que el escritor de la Epístola a los Hebreos habla de la fe, capítulo 11, Hebreos capítulo 11, pasaje conocido, y de cómo dice ahí, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En este contexto es que dice en el capítulo 12, versículo 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, la fe verdadera, nos lleva a agradar a Dios con temor y reverencia. Este texto nos enseña que debemos adorar y servir a Dios de forma aceptable, con temor reverente, en armonía con su palabra, teniendo una conciencia limpia de pecado y conocedora de la santidad de Dios. Así que la fe bíblica lleva al creyente al temor de Dios. Y en segundo lugar, el temor de Dios nos lleva a vivir delante de su presencia. Bueno, ¿qué significa esto? Vivir delante de la presencia de Dios. Significa que los verdaderos creyentes hemos de reflejar la gloria de Dios en una manera santa y piadosa de vivir, en palabras y en hechos. Esto es vivir delante de la presencia de Dios. Nosotros reflejamos la gloria de Dios. Glorificamos al Señor en nuestra manera de vivir, que debe ser santa y piadosa. Entonces veis que no es solo la iglesia, o sea, en el contexto de la iglesia, no es solo el domingo, es cada día de nuestra vida. En cada área de nuestra vida, cada día tenemos que glorificar al Señor. Buscar la gloria de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y este todo incluye todo. Colosenses 3:17, que ya llegaremos ahí, la serie Colosenses, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El apóstol está exhortando a los corintios, a los colosenses y también a nosotros a que vivamos para la gloria de Dios. Pero no podremos glorificar a Dios a menos que nuestros corazones y vidas estén en armonía con Él y sus preceptos. Ningún rasgo de nuestra conducta debe impedir que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros. En otras palabras, en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, no importa cuán insignificante sea,
los demás han de ser capaces de ver que somos creyentes y que formamos parte del pueblo de Dios y que queremos la gloria de Dios. No solo que lo veas tú, o que tú pienses que glorificas a Dios. No, es que también lo vean otros. Claro. No para que nos alaben, sino para que veamos si realmente estamos glorificando al Señor. Nuestro principal objetivo en nuestro corazón y en nuestra vida no debemos ser nosotros mismos, ni nuestras necesidades, ni nuestras circunstancias, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestro trabajo, ni nuestros estudios, ni nuestras aficiones, ni nuestro entretenimiento, ni nuestras posesiones materiales, ni nuestros planes, ni nuestros proyectos. Todo esto debe tener el lugar que le corresponde en una forma equilibrada y justa. Pero nuestro principal objetivo en nuestro corazón y en nuestra vida, en sus diferentes áreas, incluida la congregación, debe ser en todo la gloria de Dios y el avance de su reino entre nosotros. Lo primero, la gloria de Dios. Aunque esto nos suponga en ocasiones hacer o decir cosas que no van a agradar, no van a gustar. Pero eso es lo que glorifica al Señor. Eso es lo que Dios me demanda. Eso es lo que Dios quiere. Por ahí voy. Y esto se manifiesta no solo de palabras, cuando alguien dice que quiere la gloria de Dios. Esto es algo muy fácil y cómodo de decir. No requiere ningún esfuerzo ni compromiso personal con el Señor. Para ello solo se necesita tener un poco de palabrería humana. Y así yo me he encontrado con muchas personas que tienen palabrería y hablan de la gloria de Dios, la gloria de Dios. Después uno ve sus vidas, su conducta. Y no están glorificando al Señor. No buscan hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, siguiendo sus propios intereses personales. ¿Es así como tú entiendes el significado de glorificar a Dios? Los verdaderos creyentes hemos de reflejar la gloria de Dios en una santa y piadosa manera de vivir, en palabras y hechos. Por tanto, esto significa que debemos tener la firme determinación de caminar cada día de nuestras vidas en el temor de Dios. Esto es, en verdadera piedad, amor, devoción y servicio a Cristo y a nuestros hermanos en la fe, aunque nadie nos vea. Sí, aunque nadie nos vea. Dar la gloria a Dios, aún en lo secreto. Ya estoy concluyendo. Hermanos, al concluir esta serie de mensajes sobre las 5 solas o fundamentos de la Reforma, sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria, debemos recordar y atesorar siempre en nuestros corazones estas verdades centrales de la Reforma del siglo XVI y estar firmes en ellas. Hay muchos, tristemente, hermanos, hoy en día, no lo dicen explícitamente, puede que no lo digan explícitamente, pero hay muchos que han abandonado estas 5 solas. Y dicen ser cristianos,
Ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni muchos otros grandes reformadores se rindieron ante quienes no querían que estas verdades fuesen proclamadas. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir y a dar su vida, si era necesario, por la causa de Cristo, y así lo hicieron en muchos casos. Otros muchos reformados españoles en el siglo XVI y en los siglos posteriores sufrieron y fueron martirizados por causa del Evangelio y la sola gloria a Dios. ¿Qué haremos nosotros, hermano? Ay, para que no piensen mal de mí. Ay, para que no digan que soy muy estricto. Ay, para que no me llamen sectario. Ay, para que no me llamen legalista. Voy a ceder aquí. Voy a ceder allá. Voy a no proclamar estas verdades con tanta vehemencia. No, más. Vamos a hablar más del amor, ¿no? Aquí hemos hablado del amor, del amor bíblico. Queridos hermanos, ¿nos rendiremos nosotros? ¿Nos dejaremos atemorizar por los hombres? ¿Nos rendiremos ante el error? ¿Dejaremos de proclamar estas enseñanzas de la palabra de Dios de forma clara y directa al corazón y a la conciencia? ¿Dejaremos de vivir de acuerdo a estas verdades de las Santas Escrituras? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Con la ayuda del Señor, clamando a Él, pidiendo de su gracia y de su poder, vamos a seguir proclamando estas verdades. Y vamos a seguir viviendo conforme a ellas. Y si pecamos, a tratar con el pecado, a humillarnos delante de Dios, a pedir perdón, a arrepentirnos. Que pecaremos, tristemente. En Cristo hay perdón. Hermanos, hemos de estar dispuestos a sufrir a nivel personal y como iglesia. ¿Sí? Dispuestos a sufrir. Y a que nos llamen, bueno, lo que quieran llamarnos. Pero nosotros tenemos que estar firmes. Y ojo, tenemos que tener este compromiso y aplicar esto en nuestras vidas. Medita en lo que has escuchado esta mañana. Medita en lo que has escuchado. Mira en tu corazón. Me dirijo aquí a todos, desde el más pequeño hasta el más mayor. Mira en tu corazón si realmente esto está en ti, en tu corazón. El buscar realmente la gloria de Dios. Si no lo está, pide perdón al Señor. Humíllate delante de Dios. Ten misericordia de mí, Dios. No he estado buscando solamente tu gloria. Es parte para ti y parte para mí. Lo que a mí me interesa, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. El Señor es amplio en perdonar y misericordioso. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él. Serás salvo, buscarás la gloria de Dios, no la tuya, la del Señor. Hermanos, necesitamos la gracia y el poder de Dios, que Él nos sostenga, que su santa palabra continúe reformándonos y santificándonos para su gloria y honor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado. Señor, tenemos que confesar delante de ti con tristeza cuántas veces hemos buscado no tu gloria, sino la nuestra, o nuestros propios intereses, gustos, deseos, sin tener en cuenta qué es lo que tú quieres que hagamos, qué es lo que tú nos demandas. Señor, te rogamos que tú nos perdones.
confesamos nuestro pecado, te pedimos perdón en el nombre de Cristo. Padre, ayúdanos a buscar tu gloria en medio de tu iglesia, por Cristo, en Cristo, andando cerca de Cristo, obedeciendo tus mandamientos. Y también a nivel personal, busquemos tu gloria. Te rogamos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria. Amén, Señor.